Bien, estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a trabajar la unidad número 4, que corresponde a lo que es análisis de regresión lineal y serie de tiempo. Vamos a empezar hablando entonces de lo que es la regresión. Se define la regresión como un procedimiento mediante el cual se trata de determinar si existe o no relación de dependencia entre dos o más variables. Es decir, conociendo los valores de una variable independiente, se trata de estimar los valores de una o más variables dependientes. La regresión como tal la podemos conocer como regresión lineal, exponencial, logarítmica o bien regresión múltiple. Nosotros vamos a trabajar en esta ocasión lo que es la regresión lineal. Este tipo de regresión se presenta cuando una variable independiente ejerce influencia sobre otra variable dependiente. Esta regresión se utiliza con mayor frecuencia en las ciencias económicas y sus disciplinas tecnológicas. Cualquier función no lineal es linealizada para su estudio y efectos prácticos en las ciencias económicas y modelos no lineales. Cuando nosotros trabajamos el análisis de regresión lineal, tenemos que trabajar también en conjunto con lo que se conoce como el análisis de correlación. Este es el estudio de la relación entre dos variables. La idea básica del análisis de correlación es reportar la asociación entre dos variables. Por lo general, el primer paso consiste en incluir datos en un diagrama de dispersión. Este es un plano cartesiano de X llamado variable independiente y Y llamado variable dependiente. La variable independiente en este caso proporciona las bases para el cálculo y es la variable de predicción. Y la variable dependiente es la que se predice o se calcula. En el caso del coeficiente de correlación, numéricamente, ya sabemos que la correlación es la fuerza que hay entre las dos variables, pero necesitamos conocer numéricamente cómo es esa relación. Entonces, este coeficiente, también llamado coeficiente de Pearson, porque fue creado por Carl Pearson en 1900, describe la fuerza de la relación entre dos grupos de variables en una escala de intervalo de razón. Esta se representa por R y asume valores que van de menos 1 a 1. Dentro de estas clases de coeficientes de correlación, nosotros podemos ver que existen, según las gráficas y la ubicación en que estén los datos en el diagrama de dispersión, esta puede ser una correlación positiva, negativa o bien nula. En este caso, una correlación positiva se va a establecer cuando los datos en el diagrama de dispersión tengan una tendencia para arriba o ascendente. ¿Ya? Entonces ahí le llamaríamos un coeficiente positivo. Luego tenemos un diagrama donde los datos de esta están con una tendencia para abajo o decreciente. Entonces este le vamos a llamar negativo. Y existe también el caso en que los datos estén de forma constante o recta. Entonces a este le vamos a llamar un coeficiente 0. ¿Ya? En este tipo de coeficiente es el menos conveniente porque es el que no existe relación alguna entre las variables y por ende el análisis, aunque se haga numéricamente, no va a tener ninguna validez. El coeficiente de correlación como número tiene una fórmula matemática. Me dice que va a ser igual a la sumatoria de XY menos el tamaño de la muestra por las medias de X y la media de Y. Todo esto sobre la raíz de la sumatoria de x cuadrado menos el tamaño de la muestra por la media aritmética al cuadrado de x. Lo mismo para la otra raíz, esas dos raíces se multiplican, la segunda raíz es sumatoria de y cuadrado menos el tamaño de la muestra por la media aritmética de y elevada al cuadrado. Nosotros vamos a trabajar con el método de los mínimos cuadrados para aplicar la ecuación de regresión lineal. Nosotros al final vamos a obtener una ecuación que va a ser igual a y igual a más bx. Esta es la forma en cómo vamos a trabajar este dato. Y el dato de A y el dato de B se usan con las siguientes fórmulas que tenemos ahí. En el caso del análisis de series de tiempo, que realmente son datos muy parecidos, sin embargo, tiene otro propósito. La serie de tiempo es un grupo de datos registrados en un tiempo, que pueden ser semanas, meses, trimestres o años. El análisis de serie de tiempo es un conjunto de valores observados durante una serie de periodos temporales secuencialmente ordenados y esta se representa gráficamente por medio de una gráfica de líneas cuyo eje X representa los periodos y el eje Y se representa por los valores de la serie de tiempo.
Este es un procedimiento por el cual se identifican y aíslan los factores relacionados con el tiempo. Una vez identificados, estos factores pueden contribuir a la interpretación de valores históricos de series de tiempo y a pronosticar valores futuros de serie. Aquí en la serie de tiempo hay un dato muy importante. En la regresión nosotros tenemos que determinar quién es X y quién es Y, quién es la variable dependiente e independiente. Más sin embargo, en el análisis de serie de tiempo no sucede así, ya que nuestro dato principal en la serie de tiempo es la variable del tiempo, por ende es la variable siempre independiente. Entonces, en este tipo de análisis no hay necesidad de identificar porque ya es algo que lo tenemos que saber. El método clásico para el análisis de una serie de tiempo identifica 4 influencias o componentes. Aquí es importante explicar de que la gráfica de una serie de tiempo nos arroja una serie de información valiosa e importante a la hora de analizar todos los datos. Entonces, dentro de esa gráfica nosotros vamos a poder identificar 4 componentes importantes. Número 1, la que se conoce como tendencia secular, la variación cíclica, la variación estacional y la variación irregular o errática. En el caso de la tendencia secular, este es el componente general de la serie y puede considerarse como el movimiento global de la serie a largo plazo. Normalmente la tendencia secular es una línea recta que cruza toda la serie de tiempo. De aquí viene lo que se conoce como el análisis de tendencia. Esta se ocupa en la dirección a largo plazo del movimiento en la serie de tiempo. Generalmente se realiza sobre la base de datos anuales. Habitualmente se deben emplearse datos correspondientes en al menos 15 a 20 años. El método de los mínimos cuadrados es la base de uso más frecuente para la identificación del componente de tendencia de la serie de tiempo. Cabe señalar que en términos estadísticos una línea de tendencia no es una línea de regresión, puesto que la variable dependiente Y no es una variable aleatoria, sino una serie de valores históricos. Es importante recalcar acá que en este análisis de tendencia nosotros vamos a obtener un valor o un pronóstico por lo que estamos trabajando con el tiempo. Dentro de lo que es la variación cíclica establece también dentro de una gráfica se puede identificar 4 características importantes, lo que es la prosperidad, la depresión, la recesión y la recuperación. En una gráfica normalmente nosotros podemos encontrar un momento de prosperidad cuando hay un pico alto, un momento de depresión cuando ese pico empieza a descender. Cuando ese pico llega a tocar casi el eje X, podemos establecer que existe un periodo de recesión. Y luego, cuando ese punto sube nuevamente, entonces podemos establecer que hay una recuperación. Este tipo de análisis es importante porque esta parte de variación cíclica es algo que no lo podemos evitar. Es como una cuestión que no podemos dejarlo. En cada cierto periodo vamos a tener que pasar por estas 4 fases, ¿verdad? Claro que hay fases que son un poco más suaves o más rápidas que otras. Incluso existen casos en que podemos llegar de la prosperidad a la depresión y luego a la recuperación. La recesión se da cuando los casos son extremos, es decir, cuando ya estás tocando fondo, ¿verdad? Muchas veces no pasa eso. Luego tenemos la variación estacional. Dice que este componente estacional se refiere a un patrón de cambio que se repite a sí mismo año tras año. Este es un dato que nosotros lo podemos identificar fácilmente cuando tenemos series de tiempo que no están dadas exactamente en términos anuales, sino que pueden estar dadas en términos mensuales o trimestrales o semestrales. ¿Por qué? Porque en cada momento de todo un año, normalmente se puede analizar por año. En todo un año existen ciertos eventos que se repiten cada año, como es la Navidad, el verano, el invierno, el día de San Valentín o el Día de la Madre. Entonces, ¿qué pasa? En un análisis del tipo económico, por ejemplo, estos eventos pueden significar para una empresa un repunte de ventas o una baja de ventas, dependiendo a cuál rubro pertenezca esa empresa, a cuál rubro económico. Entonces, esa variación estacional es muy fácil de observar, principalmente cuando los datos que tenemos de la serie de tiempo se dan en forma mensual, trimestral o semestral. La variación irregular o errática me dice que son variaciones erráticas respecto de la tendencia, que no pueden atribuirse a las influencias cíclicas o estacionales. Son provocadas por factores que no se pueden predecir
y evitar, por ejemplo, un terremoto, un huracán, una guerra, una huelga. Son momentos en que pues todo está bien y de repente sucedió ese evento y ya en términos de economía, pues es algo que hay un paro en la economía si se da alguno de esos eventos, entonces obviamente se comienza a notar en una serie de tiempo que en ese momento hubo ese evento y por eso se dio tal vez esa gráfica a la baja o esa depresión. En el caso de las series de tiempo, al igual que en el regresión lineal, también trabajan en el método de los mínimos cuadrados, así que las fórmulas son exactamente las mismas.